Day after the attack, residents of the city are on edge. Hey, hola y bienvenidos a Watch Mojo Español. Yo soy G y hoy vamos a ver algunos de los actos más impactantes y notorios cometidos por cárteles. Who love fishing, who love family and friends. Hugo Hernández. Cuando los cárteles se enfrentan entre sí, las consecuencias son brutales. ¿Quieres ser amigo del cartel? Uno de los peores casos ocurrió en 2010. Hugo Hernández estaba en Sonora, una ciudad conocida por el cultivo de sustancias ilícitas, cuando lo capturaron y se lo llevaron a Sinaloa. Días después se encontraron sus restos esparcidos por los mochis. No solo lo habían cortado en 7 pedazos, sino que le habían arrancado la cara y se le habían pegado a un balón de fútbol. Junto a la espantosa escena había una nota amenazante, y se cree que lo usaron para enviarle un mensaje al cártel de Juárez, aunque aún no se sabe por qué lo eligieron específicamente a él. Las masacres de Durango del 2011. En el 2011, las autoridades de Durango, México, se dieron cuenta de lo intensas que podrían llegar a ser las rivalidades entre los cárteles. Se descubrieron cientos de cuerpos en fosas comunes por toda la ciudad. Aunque muchas de las víctimas eran imposibles de identificar, se cree que algunas eran enemigos del infame cártel de Sinaloa. Según se sabe, también había tensiones internas que pudieron haber contribuido a este desenlace violento. Se descubrieron 7 cementerios improvisados, incluso en lugares aparentemente inofensivos como talleres mecánicos. A pesar de la enorme cantidad de personas fallecidas, se avanzó poco en la búsqueda de los culpables, y más de una década después, siguen sin ser identificados. Do you want to find the guys responsible, yes or no? Yes. Yes? Yes. Ataques con granada en Morelia. Ni siquiera las celebraciones nacionales están a salvo de la crueldad del crimen organizado. El 15 de septiembre del 2008, miles de personas se reunieron en Morelia, Michoacán, para celebrar la independencia de México, cuando alguien lanzó 2 granadas que causaron la muerte de 8 personas y más de 100 heridos. En un instante, la que había sido una ocasión alegre se convirtió en un evento lleno de violencia y dolor. Se culpó a la familia michoacana, quien a su vez le echó la culpa a otro cártel, los Zetas. Aunque inicialmente arrestaron a miembros de este último, se desconoce quién fue el verdadero culpable. Alder Berryman Barry Seal. Aliarse con un cártel es bastante peligroso, pero darles la espalda es una sentencia de muerte. El estadounidense Barry Seal lo aprendió cuando fue asesinado por el mismo grupo para el que trabajaba. I'm not a drug smuggler. I say prove it. Where's the proof? Todo empezó años atrás, en 1981, cuando comenzó a transportar sustancias ilegales para el cártel de Medellín. Ese mismo año, la DEA se enteró de su operación y no tardaron en atraparlo. Seal aceptó colaborar con el gobierno en una operación encubierta y esa decisión le valió la libertad, pero puso a la organización criminal en su contra. It was apparent to me even at that time that Barry was in fact a target. En 1986, un sicario se le acercó y lo silenció para siempre. Su muerte sigue siendo una advertencia sobre las posibles consecuencias mortales que puede tener colaborar con organizaciones criminales. You know, I guess you could say I helped build an army, defend a country, and create the biggest drug cartel this world's ever seen. Nepomuceno Moreno Núñez. Nepomuceno Moreno Núñez se convirtió en activista tras la repentina desaparición de su hijo en 2010. My boy's gone. Se pronunció en contra de los cárteles e incluso llevó sus preocupaciones al líder de la nación, motivo por el que recibió amenazas de muerte. A pesar de eso, no le ofrecieron ninguna protección. En noviembre de 2011, quienes lo amenazaban cumplieron su promesa. Lo asesinaron mientras cruzaba la calle. El hecho de que lo atacaran a pesar de su enfoque no violento envió el mensaje de que cualquiera que se atreviera a hablar en su contra no estaba a salvo de su ira. Roberto Javier Mora García. Los periodistas también corren peligro y no hay mejor ejemplo que Roberto Javier Mora García, quien colaboró con varias publicaciones en México y gran parte de su trabajo abordaba la relación del gobierno con el cártel del Golfo. The Gulf Cartel once controlled vital trafficking routes that moved drugs from Colombia through Mexico and into the U.S.
ya fuera denunciando a autoridades concretas o revelando la identidad de los narcotraficantes, estaba claro que anteponía la verdad a las posibles consecuencias. El 19 de marzo de 2004, García recibió más de 2 docenas de puñaladas y en la actualidad su asesino sigue sin ser identificado. Ya que el único sospechoso confirmado fue asesinado en prisión, no parece que este caso vaya a resolverse pronto. Antonio Roldán Betancourt. Un asesinato no tiene por qué ser intencional para ser infame. En 1989, el gobernador de Antioquía, Antonio Roldán Betancourt, conducía por la ciudad cuando un auto cargado de explosivos detonó junto a él. El impacto de la explosión fue tan fuerte que otras 5 personas murieron y su auto salió disparado por los aires, lo que causó daños enormes en varias casas de la zona. Su muerte se volvió aún más absurda al darse cuenta de que él no había sido el objetivo, sino el comandante de la policía local, y finalmente se supo que uno de los miembros más destacados del cártel de Medellín había estado involucrado en el incidente, las masacres de Nuevo Laredo en 2012. Uno de los conflictos más violentos ocurrió en el 2012, entre el cártel del Golfo y los Zetas. ¿Me quieres de tu lado en la guerra? Ambas organizaciones querían el control de la ciudad fronteriza de Nuevo Laredo, y el 4 de mayo se descubrieron 9 cuerpos colgados de una estructura pública. Supuestamente eran miembros del cártel del Golfo a los que los Zetas habían atacado. Horas más tarde se encontraron otros 14 cadáveres decapitados abandonados en un auto, lo que se cree que fue un contraataque. Los brutales ataques volvieron evidente la enemistad entre los grupos y cómo ninguno de ellos iba a detenerse por sus enemigos. La masacre de Tijuana. Desgraciadamente ha habido múltiples casos de corrupción que involucran a la policía mexicana, y mientras que algunos simplemente han ignorado la actividad criminal, otros directamente se han involucrado. Alejandro works for anyone who will point him toward the people who made him. Us. Sin embargo, eso no les ha dado total inmunidad con los cárteles. En el 2023, algunos oficiales aprendieron esto por las malas, después de que incautaran un cargamento de varios kilos de sustancias ilícitas que, según se sabe, estaban destinadas al cártel de Sinaloa. The organization El Chapo built is very much intact. No pasó mucho tiempo para que el cártel se vengara y disparara contra edificios federales. 6 oficiales murieron y otros 5 resultaron heridos, lo cual destacó la extrema violencia y demostró que los ciudadanos ni siquiera podían confiar en que la policía velara por sus intereses. Juan Jesús Posadas Ocampo. Ya fuera un caso de identidad equivocada o un ataque planeado, la presencia de los cárteles fue el principal catalizador de la muerte de un líder religioso. En 1993, el cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo recibió más de 2 docenas de disparos de sicarios contratados por el cártel de Tijuana. Dichosos los perseguidos por hacer lo que es justo. Dichosos ustedes cuando la gente los insulte y los maltrate. Según los informes oficiales, le habían encargado eliminar al famoso capo El Chapo y lo habían confundido. Sin embargo, otros creen que el cardenal fue blanco del gobierno para evitar que salieran a la luz sus supuestas conexiones con los círculos de narcotráfico. El líder del sindicato de Tijuana fue acusado de conspiración tras la muerte del cardenal. Sin embargo, las personas más cercanas a Posadas afirmaron que ellos lo habían amenazado semanas antes. Consternación y duelo general en México por el asesinato del cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo. Fernando Villavicencio. Fernando Villavicencio was always outspoken about alleged links between politicians and organized crime. Antes de entrar a la política, Villavicencio era un periodista de investigación que criticaba al expresidente Rafael Correa, por lo que pasó tiempo en la cárcel y en el exilio. Tras la disolución de la Asamblea Nacional de Ecuador, se presentó a las elecciones presidenciales. En agosto de 2023 estaba saliendo de un mitin de campaña en la capital, Quito, al que fue a pesar de haber recibido amenazas de las bandas. Justo cuando llegó a su auto, lo emboscaron y recibió un disparo mortal. El asesino, Johan David Castillo López, también lanzó una granada que afortunadamente no explotó. 9 personas resultaron afectadas y López murió a causa de las heridas de bala. El grupo criminal Los Lobos se atribuyó la responsabilidad del ataque, pero esto es objeto de controversia. Varias personas fueron detenidas en relación con el ataque, pero todas fueron asesinadas en prisión. 2 daughters remembering their father. A very personal goodbye after what was a very public murder. Rodrigo Lara.
En 1983, el presidente Belisario Betancourt nombró a Lara ministro de Justicia de Colombia y pronto empezó a perseguir a las organizaciones criminales, a los políticos corruptos y a Pablo Escobar y su cártel, el Cártel de Medellín. La intervención de Lara contribuyó a la expulsión de Escobar del Congreso y a que las autoridades lo investigaran. En abril de 1984, estaba viajando en una caravana cuando Byron Velázquez e Iván Darío Guisado, asesinos a sueldo del Cártel de Medellín, se acercaron a su vehículo en motos y mataron al ministro. Los hombres de siempre se equivocan si creen que pueden derrotar a Pablo Emilio Escobar Gaviria. Mientras que Guisado fue abatido por el guardaespaldas de Lara, Velázquez fue arrestado por el asesinato y luego quedó en libertad condicional en 1995. Escobar huyó a Panamá días después del atentado, mientras el gobierno buscaba justicia. Jaime Ramírez. El coronel Ramírez, director de la Unidad Antinarcóticos de la Policía Nacional de Colombia, en conjunto con Rodrigo Lara, buscaban acabar con la influencia de los cárteles. En 1984, Ramírez participó en una operación con la DEA para encontrar la mercancía del Cártel de Medellín en la selva, lo que supuso un duro golpe para el grupo, pero convirtió a Ramírez en un objetivo. En noviembre de 1986, mientras viajaba con su familia, unos asesinos desconocidos vinculados al Cártel de Medellín se acercaron al auto de Ramírez y abrieron fuego, provocando que se estrellara y luego lo remataron. Usted le pidió a un niño que me entregara esto. En 1992, Ramírez recibió a título póstumo el rango de general de brigada, un cargo que iba a ocupar un mes después de su fallecimiento. Margarito Martínez. Uno no puede decir, no, es que no me da miedo mi trabajo, no me asusta la muerte, no puedo decir eso, ¿no? Pues, lógico. Como fotoperiodista especializado en temas de delincuencia en Tijuana, México, Martínez era una figura muy conocida en la comunidad. Sin embargo, lo vincularon falsamente a un grupo de Facebook que criticaba abiertamente a los cárteles y revelaba la identidad de sus miembros. Tras recibir amenazas, Martínez estaba en proceso de obtener ayuda del gobierno cuando en enero de 2022 lo mataron a tiros. He reported and been incorporated into a mechanism to protect journalists, but despite this mechanism, he was still murdered. Según se sabe, a Adrián El V. Ramos y José El Huesos Ochoa les pagaron unos $2,500 por asesinar a Martínez. En diciembre de 2022, ambos fueron condenados a 25 años de prisión y se les ordenó pagar $25,000 de indemnización a la familia de Martínez. Al momento de escribir esto, las personas que ordenaron el asesinato del periodista no han sido acusadas. 17 de enero del 2022, Margarito Martínez Esquivel. ¡Presente! Chalino Sánchez. Cuando no me veas me tientas, pa' que sepas por dónde ando. Después de trabajar con su hermano Armando como coyote, todo cambió para Sánchez en 1984 cuando su hermano fue asesinado. Empezó a componer música y se convirtió en un talento reconocido en México y California. En mayo de 1992, 4 meses después de sobrevivir a un ataque en un concierto en Coachella, a Sánchez le entregaron una supuesta amenaza mientras estaba en pleno concierto en Culiacán, México. Cuando salía del lugar con su familia, un grupo armado detuvo su vehículo y se lo llevó. Su cuerpo fue encontrado al día siguiente, aparentemente ejecutado por un cártel. Otro músico que supuestamente fue asesinado por el grupo de los Zetas fue Valentín Elizalde, en 2006. Y solo un año antes, Sergio Gómez fue atacado mortalmente por lo que parecía ser una banda. Y después que el sepulcro nos cubra. Jaime Zapata. Zapata says while her son chose a life of service, these men chose a life of crime. Now she questions what message the U.S. government is sending to others about crimes against federal agents. En febrero de 2011, Zapata y Víctor Ávila, 2 agentes del Servicio de Inmigración del Control de Aduanas de Estados Unidos, viajaban de Laredo, Texas, a la Ciudad de México. Mientras iban por el estado de San Luis Potosí, aparecieron 2 vehículos a toda velocidad. Comenzaron a disparar y empujaron el auto de los agentes fuera de la carretera. Aunque Zapata y Ávila gritaron que eran diplomáticos estadounidenses, los hombres armados siguieron disparando.
Their vehicle was cut off and bandits attacked. Both agents were critically injured by gunfire. Hirieron a los agentes y huyeron. Zapata se alejó del lugar para luego desmayarse y fallecer, y a Ávila lo atendieron por sus heridas. El cártel de los Zetas fue el responsable del ataque y finalmente arrestaron a los asesinos. Agent Zapata's story is one that we must not forget, and it is one that we will not. La masacre de San Fernando del 2010. This monument reminds us the impunity that we have in our country. En el 2010, mientras una guerra entre los exaliados de los Zetas y el cártel del Golfo arrasaban con la ciudad de San Fernando, un adolescente ecuatoriano herido, llamado Luis, se acercó a unos soldados y les contó que acababa de sobrevivir a una terrible masacre. Luis formaba parte de un grupo de migrantes que viajaba hacia Estados Unidos y que fue llevado a una bodega por miembros de los Zetas, donde ejecutaron a 72 personas y solo 3 afortunados sobrevivieron. Al parecer el grupo lo hizo para robar, obteniendo información y asegurándose de que los migrantes no estuvieran trabajando con el cártel del Golfo. También se cree que los Zetas mataron a 2 de los investigadores de la masacre. Finalmente 81 miembros de la banda fueron arrestados. Enrique Kiki Camarena. Después de trabajar para la policía, Camarena se unió a la recién creada Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos, la DEA, en 1973. Con el tiempo se incorporó a la sucursal de Guadalajara, México, donde su trabajo llevó a la incautación de varias plantaciones. Yeah, all we got is field workers and a couple of managers, but the consolation prize is we got all gallons dope, man. En febrero de 1985, Camarena fue secuestrado por funcionarios corruptos y se cree que un año atrás él había sido el responsable del cierre del sitio de 2.500 acres, conocido como Rancho Búfalo, lo que provocó represalias. Su cuerpo fue encontrado un mes después con signos de tortura, y la investigación concluyó que los fundadores del cártel de Guadalajara, Miguel Ángel Félix Gallardo, Rafael Caro Quintero y Ernesto Fonseca Carrillo, habían sido los responsables. Recibieron una condena de 40 años cada uno y otras personas también fueron condenadas por su participación. A pesar de todo, ha habido acusaciones de que la CIA también estuvo involucrada. Whatever they want, whatever they're looking for, you don't know anything. El ataque al casino de Monterrey. President Felipe Calderón came to the crime scene on Friday and placed a wreath in front of the charred building. En agosto de 2011, miembros del cártel de los Zetas buscaron venganza contra el Casino Royal en Monterrey, México, pues el dueño no había pagado derecho de piso, así que decidieron enviarle un mensaje. El cártel irrumpió en el lugar y echaron gasolina por todas partes, mientras la gente corría hacia las salidas de emergencia, pero las puertas estaban cerradas. Entonces los Zetas le prendieron fuego y se fueron a los 3 minutos de haber llegado. Todo quedó grabado en las cámaras de vigilancia. Cuando llegaron los servicios de emergencia, encontraron los cuerpos de 52 personas y muchos heridos. Para el 2022, solo 5 personas relacionadas con el ataque habían sido arrestadas por cargos de armas no relacionados. The attackers are said to have doused flammable liquid in the casino and then set it alight. Hey, aún no terminamos, pero ya casi. No olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campana para recibir notificaciones de nuestros videos más recientes. Seguramente te van a gustar. Muy bien, vayamos al final. La masacre de San Fernando de 2011. The Zetas have moved in. They are Mexico's most violent, most depraved, most feared crime cartel. En marzo del 2011, durante varios días, los Zetas secuestraron autobuses de transporte públicos llenos de pasajeros en San Fernando, México, y se especula que fue para obligar a la gente a trabajar con ellos o para interrogar a los pasajeros sospechosos de estar involucrados con el cártel del Golfo. Las personas secuestradas fueron agredidas y, según se sabe, a muchas las obligaron a pelear entre sí, en combates al estilo gladiador. Durante varias semanas las autoridades comenzaron a encontrar numerosas fosas comunes y al final se descubrieron 193 cadáveres. Poco después, 82 personas vinculadas con los Zetas fueron detenidas en relación con la masacre, entre ellos 16 policías corruptos que fueron encarcelados por ayudarlos. He was captured on this country road near the Texan border. With him, his bodyguard, his accountant, $2 million in cash. Este horrible suceso llevó a que los altos mandos del cártel, como Miguel Treviño Morales, fueran encarcelados. ¿Qué líder de una organización criminal te parece más aterrador? Cuéntanos en los comentarios y no te pierdas estos otros videos de WatchMojo Español.